El océano es el mayor misterio del planeta. No por lo que vemos en su superficie, sino porque la mayor parte de su abismo jamás ha sido pisado por un ser humano. ¿Por qué el miedo más primitivo nace en el agua y no en el bosque? ¿Qué reconoce nuestro instinto en esa oscuridad líquida? Allí la negrura no solo devora la luz, oculta criaturas tan ajenas a nosotros que nuestra imaginación no tiene nombre para ellas. ¿Te atreverías a sumergirte en el océano del Cretácico? Un lugar sin refugio, hecho de hambre, silencio y depredadores diseñados para cazar sin dejar rastro. Si eres lo bastante valiente para mirar de frente a los horrores que gobernaron los mares primitivos, quédate hasta el final. Una vez que te sumerjas, no saldrás ileso. Dinos desde dónde nos ves y empecemos. Imagina esto. Despiertas en el Cretácico. El aire es denso. Detrás de ti, un tiranosaurio rex corre a toda velocidad, haciendo vibrar la tierra con cada zancada. Tu instinto te dicta una única salida: el agua. Saltas creyendo que allí estarás a salvo, que nada puede ser peor que lo que dejas atrás. Pero cometes el error más letal de tu vida. No estás escapando de una pesadilla. Estás entrando en una más antigua, silenciosa y letal. El océano del Cretácico no era azul ni tranquilo. Era un abismo violento gobernado por el hambre. Sombras moviéndose bajo tus pies. Filas de dientes más largos que cualquier cuchillo. Ojos fríos observándote desde la oscuridad, esperando el momento exacto. Solemos creer que el T-Rex era el depredador definitivo, pero esa es solo media historia. Mientras la superficie pertenecía a los dinosaurios, bajo el agua reinaba un monarca que no necesitaba rugir. Uno que no dejaba huellas porque sus víctimas jamás regresaban a la superficie. Durante millones de años, en un reino donde la luz apenas existía, gobernó un cazador perfecto que hoy apenas empezamos a comprender. 15 metros de largo, 30.000 kilos de músculo y dientes. Su nombre, Mosasaurus. Su cuerpo era una obra maestra de la evolución, una máquina de caza perfeccionada durante millones de años. En ese mundo de gigantes, solo el más fuerte sobrevivía, y el Mosasaurus era el símbolo de esa perfección mortal. Su origen es sorprendente. A diferencia de lo que se cree, no descendía de tiburones ni de antiguos reptiles marinos. Pertenecía a los escamados, compartiendo linaje con las serpientes y lagartos actuales. Piénsalo bien, sus ancestros eran lagartos terrestres que se aventuraron al océano para cazar y jamás miraron atrás. Pulmones más grandes, cuerpos flexibles y movimientos letales forjaron un imperio destinado a aterrorizar el Cretácico. Al final de su era, el Mosasaurus alcanzaba entre 12 y 17 metros, el tamaño de un autobús de 2 pisos, con ejemplares que rozaban los 18 metros. Con 30.000 kilos, pesaba más que una ballena jorobada joven. Para ponerlo en perspectiva, un T-Rex medía 12 metros y pesaba unos 9.000 kilos. El Mosasaurus lo eclipsaba totalmente en tamaño y fuerza. Un depredador cuya sola presencia hacía temblar el océano. ¿Habrías tenido alguna oportunidad con este monstruo acechando bajo tus pies? Cuéntanos en los comentarios. Cada centímetro del Mosasaurus era una herramienta de ejecución. Su cráneo robusto, una máquina de aplastar huesos con una mordida devastadora, se apoyaba en un cuello corto y poderoso que estabilizaba ataques imposibles de esquivar. Su cuerpo alargado ocultaba músculos diseñados para explosiones de velocidad, pero su rasgo sobrenatural era la cola, un motor de 2 lóbulos, similar al de los tiburones, capaz de lanzarlo al ataque en segundos. Sus 4 extremidades, transformadas en aletas, le otorgaban una maniobrabilidad quirúrgica para ejecutar ataques ascendentes. Una técnica tan letal que convirtió incluso a los tiburones más ágiles en simples presas. Además,
Sus pulmones masivos le permitían acechar en la oscuridad durante decenas de minutos, atacando desde puntos ciegos. En un mundo donde el tiempo decide la vida, esta ventaja lo hacía imbatible. El Mosasaurus no era solo un lagarto nadador. Era el resultado final de una evolución perfecta. La prueba de que el océano engendra a los depredadores más temibles del planeta. Pregúntate, si este monstruo se moviera ahora mismo bajo tus pies, en silencio entre las sombras, ¿serías capaz de verlo venir o ya sería demasiado tarde? Si su tamaño le daba el dominio físico, sus armas naturales lo hacían una pesadilla. Cada rasgo era una pieza de un sistema de caza perfecto. O huías al instante o desaparecías para siempre. Su arma más temida, las mandíbulas. A diferencia de los cocodrilos, poseía una estructura flexible similar a la de una serpiente. Gracias a sus articulaciones móviles, podía abrir la boca mucho más de lo esperado, engullendo presas mayores que su propia cabeza. Desde tortugas ancestrales hasta plesiosaurios de cuello largo, que jamás imaginaron un ataque así. Sus dientes eran cónicos y curvados hacia atrás. No estaban hechos para cortar, sino para anclar a la víctima. Sus bordes afilados desgarraban tejidos gruesos mientras la presa luchaba inútilmente por escapar. Pero había algo peor: una segunda fila de dientes oculta en el paladar. Funcionaban como ganchos internos. Mientras las mandíbulas exteriores aplastaban, estos dientes interiores empujaban a la presa hacia el fondo de la garganta. Una vez dentro, no había retorno. Si has llegado hasta aquí, ya no hay marcha atrás. Suscríbete y acompáñanos a las profundidades donde el miedo no tiene nombre. La mordida era solo la mitad del peligro. La otra mitad era su velocidad. Su cola de 2 lóbulos generaba un empuje brutal, transformando su cuerpo en una flecha silenciosa e imposible de rastrear bajo el agua. Pese a su enorme tamaño, los estudios sugieren que alcanzaba velocidades comparables a las de un gran tiburón blanco. Pero lo aterrador no era su punta de velocidad, sino su resistencia. El Mosasaurus no se agotaba. Una vez iniciada la persecución, no había margen de error para la presa. Además, sus aletas le daban una maniobrabilidad quirúrgica para girar, inclinarse y atacar desde abajo, el ángulo muerto que casi nadie veía venir. Las pruebas son irrefutables. Fósiles de tiburones antiguos muestran marcas de mordidas en el vientre. Son cicatrices de ataques fulminantes que terminaron antes de que la víctima comprendiera el peligro. En el océano del Cretácico no necesitabas ver al Mosasaurus. Para cuando sabías que estaba ahí, ya era demasiado tarde. Sus sentidos eran instrumentos de precisión diseñados para matar. Ojos masivos captaban el mínimo movimiento en la penumbra abisal, pero no necesitaba verte para cazarte. Su cráneo y piel detectaban vibraciones y cambios de presión con una sensibilidad aterradora. Huir era inútil. Cada intento de escape te delataba ante él. Su olfato, capaz de rastrear sangre a distancia, funcionaba con la eficacia de un tiburón moderno. Pero su verdadera ventaja era psicológica. El Mosasaurus no perseguía al azar. Acechaba. Esperaba el error fatal en un silencio absoluto que podía durar minutos eternos. Al mínimo descuido, emergía de las sombras como un proyectil. Una sola mordida bastaba para arrastrar a la víctima al fondo, sacudiendo su cuerpo hasta que el océano volvía a quedar en calma. Si algo así te observara ahora mismo, desde el abismo bajo tus pies, ¿te atreverías siquiera a mover un músculo? El océano del Cretácico era un hervidero de tiburones antiguos y plesiosaurios. Pero la pregunta sobre quién mandaba allí tenía una sola respuesta: el Mosasaurus. Ocupaba la cima absoluta de la cadena alimenticia, nada podía desafiarlo. Su presencia regulaba ecosistemas enteros y definía territorios.
Allí donde aparecía, el equilibrio del océano cambiaba por completo. Sin embargo, ni siquiera el rey estaba a salvo de los suyos. Muchos fósiles revelan marcas de mordidas entre individuos de la misma especie, pruebas de enfrentamientos brutales por territorio o comida. Eran depredadores solitarios, como los cocodrilos modernos. Si un rival cruzaba su dominio, el conflicto era inevitable. Pero existe una posibilidad aún más inquietante. ¿Y si no siempre cazaban solos? Algunos indicios sugieren que, en casos concretos, pudieron cooperar en parejas o grupos pequeños. No como una manada organizada, sino como una alianza temporal entre monstruos. Imagina eso. No uno, sino dos Mosasaurus, coordinando sus ataques bajo la superficie. Si encontrarte con uno solo, ya era una sentencia de muerte. ¿Qué oportunidad tendrías frente a dos? Los fósiles de Mosasaurus han aparecido en casi todos los continentes, desde América hasta la Antártida. Era un depredador capaz de dominar océanos a miles de kilómetros de distancia. Un recordatorio de que, en su era, ningún rincón del planeta estaba a salvo. Su adaptabilidad era asombrosa. Prosperaba tanto en aguas tropicales poco profundas como en abismos polares donde otras criaturas no se atrevían a entrar. Pero hay un detalle aún más inquietante. El Mosasaurus no regresaba a tierra para reproducirse. Daban a luz directamente en el agua. Sus crías nacían lo bastante fuertes como para nadar y cazar desde el primer segundo de vida. No necesitaban refugios ni tierra firme. Nacían siendo dueños del océano y crecían para convertirse en la pesadilla definitiva. Si este monstruo no conocía fronteras ni debilidades desde su nacimiento, ¿qué posibilidades tendrías tú de escapar si te encontrara patrullando la superficie? Ni siquiera el rey del océano pudo escapar a su destino. Hace 66 millones de años, un asteroide impactó contra la Tierra, desatando tsunamis gigantes, cambios térmicos radicales y la acidificación de los mares. ¿Cómo sobrevive un gigante cuando su mundo cambia de la noche a la mañana? El Mosasaurus no pudo adaptarse. No por debilidad, sino por su propia grandeza. Un organismo de tal magnitud exige recursos masivos para subsistir. Cuando la cadena alimenticia colapsó, los gigantes fueron los primeros en caer. ¿Qué quedó bajo las olas? Solo silencio, vacío y el fin de un imperio de millones de años. Su dominio absoluto terminó, pero aunque ya no patrulle nuestros mares, su sombra sigue acechando nuestra imaginación. Es un recordatorio de que incluso el depredador más perfecto puede ser derrotado por fuerzas que ni siquiera es capaz de ver venir. La historia del Mosasaurus no terminó con su extinción. Desde el hallazgo del primer diente hasta los modernos escaneos en 3D, la humanidad tardó 2 siglos en comprender al soberano de los mares. Todo comenzó en una cantera de los Países Bajos, donde un esqueleto colosal surgió de la roca. No era un pez, ni un lagarto común, ni un dragón. Era el Mosasaurus, el lagarto del río Mosa. Hoy sabemos que no solo era grande, era el depredador supremo. Un rey enterrado en piedra durante millones de años que ahora vuelve a la vida en nuestra imaginación. Pero piénsalo, si este monstruo patrullara nuestras costas hoy, ¿estaríamos preparados para enfrentarlo o seguiría siendo un cazador invencible? Esta no es solo la crónica de una criatura extinta, es la prueba de cómo el tiempo oculta imperios y cómo logramos despertarlos. Si el rey del Cretácico te ha fascinado, deja tu comentario y suscríbete para explorar los secretos más oscuros de nuestro planeta. Nos vemos en la próxima aventura de El mundo que perdimos, donde el pasado vuelve a surgir y el peligro acecha bajo la superficie.